demora, que el celular siempre avanza más rápido. Listo, creo que ya podemos iniciar o todavía faltan compañeros por unirse. Sí, doctora, podemos ir iniciando. Listo. Entonces, buenas tardes con todos los integrantes del grupo de pediatría sección A. Vamos a hacer esta tarde el tema de malformaciones del tracto digestivo en niños. Es un tema bastante interesante porque vamos a ir desde la parte embriológica hasta la parte del tratamiento quirúrgico y bueno, cada caso siempre es bastante importante cuando se nos presenta, así que es importante también saberlo diagnosticar. Bueno, vamos a ir avanzando. Las competencias a alcanzar es sustentar el diagnóstico y manejo de pacientes con patología gastroenterológica como malformaciones del tracto digestivo, esbozar diagnóstico y tratamiento de pacientes pediátricos digestivos con malformaciones del tracto y apreciar al paciente pediátrico en patología gastroenterológica con estas malformaciones. La bibliografía ya conocida. Y aquí empezamos un poquito con lo que es la parte embriológica. El sistema digestivo se forma desde la cuarta semana de vida en el embrión, ¿no? Y está cerrado inicialmente por la membrana orofaríngea, ¿no? No sé si a ustedes se les pasó la diapositiva o está en la anterior. Sí, doctora, sí pasó la diapositiva. Está en la diapo que dice sistema digestivo. Ah, no, ahora está en competencias a alcanzar. Sí, ahí está, debe estar el sistema digestivo, ¿está bien? Sí. Ya está, ok. Dice, entonces está cerrado en la parte craneal por la membrana que les dije, ¿no? Que es la orofaringe, y en la parte posterior o caudal por la membrana cloacal, ¿no? Acá tenemos los dos puntos, ¿no? El endodermo del intestino primitivo origina la mayor parte del intestino, el epitelio y las glándulas, ¿no? Intestinales. El epitelio del extremo craneal va a proceder del ectodermo y del estomatodeo y del extremo caudal del proctodeo. Estomatodeo y del proctodeo. Ahora, el intestino, el sistema digestivo se divide en intestino primitivo anterior, en un medio, ¿no? Y una parte posterior. Y existen genes que dirigen toda esta diferenciación, ¿no? Tenemos el gen HOS, el para-HOS, las señales de SHH, el EBMP, el WSHT, y estos regulan la diferenciación de las diferentes partes del sistema digestivo. El intestino primitivo anterior tenemos que van a derivar algunas estructuras, ¿no? Como la faringe primitiva, ¿no? Y sus derivados. Después tenemos también las vías respiratorias inferiores, ¿no? El esófago, el duodeno, ¿no? Ya sigue el esófago, el duodeno, el hígado y vías biliares, el hígado, vías biliares y finalmente el páncreas.
Hasta ahí es todo lo que es el intestino primitivo anterior. Entonces, toda esta parte, intestino primitivo anterior. Acá lo ven un poquito más grande, ¿no? Y el esófago, este esófago es importante porque el esófago tiene dos tipos de epitelios, ¿no? Se desarrolla aparte del intestino, a partir del intestino primitivo anterior, por debajo de la faringe, el esófago. Se separa de la tráquea por el tabique esofágico. Cuando no se produce esta separación, en azul es la tráquea, ¿no? Pero cuando no se produce esta separación bien, entonces se va a producir una fístula tráqueoesofágica, ¿no? Y alcanza su longitud relativa a finales de la 7ª semana. Su epitelio y glándulas derivan del ectodermo y se recanaliza a la 8ª semana. El músculo estriado en su tercio superior proviene del mesénquima del 4º y 6º par de arcos faringios, ¿no? Entonces, en el tercio superior el esófago es músculo estriado, pero en su tercio inferior el esófago es músculo liso, ¿no? Y es proveniente del mesénquima esplásmico adyacente. Entonces, por eso les decía que en el esófago es importante porque hay dos tipos de musculatura, estriada primero y luego lisa. Y veamos ahora el intestino medio. El intestino medio consta de la mitad distal del duodeno, ¿no? El yeyuno, el ilion, el colon ascendente y la mitad proximal del colon transverso. Acá lo pueden ver de repente mejor, ¿no? El ciego, el colon ascendente y la mitad del colon transverso. Hasta aquí ese es el intestino medio. El intestino posterior viene detrás, ¿no? Entonces da origen al tercio distal del colon transverso, hasta luego viene el colon descendente, ¿no? El recto, el ano, ¿no? Hasta la porción superior del conducto anal. La porción caudal del intestino posterior queda dividida por el tabique urorectal en el recto y el conducto anal por detrás y la vejiga y uretra por delante. También cuando este tabique no se forma bien pueden haber fístulas, ¿no? Recto-uretrales o recto-vesicales, ¿no? Entonces pueden haber alteraciones. Ahora vamos a entrar ya específicamente a las malformaciones congénitas del tracto digestivo inferior. Ahí tenemos el vólvulo y la malrotación intestinal. El vólvulo resulta de la falla del intestino medio en su reentrada adecuada al abdomen fetal. El vólvulo ocurre cuando el intestino delgado no está fijo en el abdomen y se sospecha por un estal óseo, un tallo, ¿no? Que contiene la arteria mesentérica superior. Este lo lleva a obstrucción arterial, isquemia del intestino medio e infarto. El 8% de niños experimentan síntomas dentro del primer mes de vida. ¿Y qué aparece? Distensión abdominal, vómitos biliosos que sugieren obstrucción. Luego ese es con sangre y ya cuando aparece esto ya el niño ya está con una perforación y peritonitis, ¿no? Entonces, justo en este mes tuve un niñito ya de 2 meses, pero que en el primeros días de vida había sido operado justamente por este problema, ¿no? Yo le preguntaba, ¿cuál fue su problema? ¿Por qué lo operaron? ¿No? Entonces me dice de que tuvo distensión abdominal, vómitos biliosos, luego deposiciones con sangre y le dijeron que lo habían operado porque se había perforado su intestino y tenía peritonitis. Entonces esto sucedió en el primer mes de vida. Entonces la causa más frecuente es el vómito. En la malrotación el niño presenta dolor abdominal tipo cólico, vómito, pero acá más bien hay constipación, o sea el niño está estreñido. Y aquí se demuestra la posición anormal del duodeno y del intestino delgado en la radiografía del tracto gastrointestinal superior en un tránsito intestinal. Vamos a ver ahora una imagen, ¿no? Quirúrgica de una malrotación intestinal con un vólvulo del intestino medio. Es el vólvulo del intestino medio.
Y luego tenemos otra malformación congénita del tracto digestivo inferior, que es el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es un remanente del vestigio del conducto ónfalo-mesentérico y que está presente en el 2 a 3% y está localizado a 100 centímetros de la válvula ileocecal junto al borde antimesentérico del intestino delgado. Tiene un tejido heterotrópico gástrico. Eso es importante recordar, que el divertículo de Meckel tiene ese tejido gástrico, porque luego nos va a servir para identificarlos. Y los síntomas de que hay inflamación de este divertículo son que hay una presencia de melena, o sea, de posiciones negruzcas, pero generalmente no acompañadas de dolor, no dolorosas en el 84% de casos. En un 10% puede haber obstrucción intestinal y solo dolor por diverticulitis en un 6% de casos. El diagnóstico se hace con un estudio que se llama cámara gamma con tecnesio, después de una estimulación con pentagastrina, que ayuda a la identificación de la secreción ácida del divertículo. Entonces se ve la secreción en esa área y ahí se evalúa el divertículo. ¿Por qué? Porque el divertículo tiene un tejido gástrico. Y acá están viendo el divertículo de Meckel. Después tenemos otra malformación que son defectos de pared abdominal. Existen dos tipos de defectos mayores de la pared abdominal con diferente comportamiento y pronóstico. Uno es el onfalocele y otro la gastrosquisis. ¿Qué es el onfalocele? Es un defecto umbilical producido por la regresión incompleta de las vísceras abdominales a la cavidad. Como consecuencia persiste un defecto cubierto por un saco con 3 capas: peritoneo, gelatina de Wharton y membrana amniótica. Su tamaño es variable, denominándose menor si es menos de 5 centímetros y mayor si es más de 5 centímetros. Ocurre en 1 en 5.000 recién nacidos vivos y suele asociarse a otras anomalías, a cromosomatías y al síndrome de Bewitt-Piederman. Y veamos acá, ¿no? La alteración, acá la imagen del onfalocele, ¿no? Con la gelatina de Wharton transparente, el peritoneo, el saco, todo está en el cordón umbilical. Si esto es de menos de 5 centímetros, se denomina menor; si es más de 5 centímetros, se denomina mayor. Y veamos en cómo se diferencia de la gastrosquisis. La gastrosquisis consiste en un fracaso de la vascularización de la pared abdominal que se manifiesta por un defecto paraumbilical, o sea que no sale del ombligo, sino es paralelo al ombligo derecho, que suele tener un tamaño de 2 a 4 centímetros con una inserción correcta del ombligo. Por dicho orificio van a protruir las vísceras que no están cubiertas y ocurre en 1 a 2.000 recién nacidos vivos. Se asocia a edad baja materna, además en adolescentes, uso de drogas y en ocasiones puede no tener asociaciones a otras anomalías o puede acompañarse de atresias intestinales debido a procesos isquémicos. Y acá veamos la gastrosquisis, ¿no? Acá está el cordón umbilical que está normal y paralelo a eso salen las vísceras. Esa es una gastrosquisis y esto no está cubierto por peritoneo. Ahora, malformaciones congénitas del tracto digestivo inferior. Dentro de eso tenemos otra malformación que es la enfermedad de Hirschsprung, también denominado megacolon aganglionar congénito. Hay una falla acá en la migración retrógrada de la cresta neural derivada de células ganglionares en el desarrollo del colon, que resulta en un segmento aganglionar de longitud variable. Y es 3 veces más común en varones y es el 20% da obstrucción intestinal neonatal. El 75% está limitado al colon rectosigmoides, o sea, el 75% es en este colon rectosigmoides. El 15% está por debajo de la flexura esplénica. Y se sospecha cuando hay retardo en la eliminación del meconio de más de 24 horas y aparece distensión abdominal. En algunos casos no se diagnostica y estos niños son malnutridos y tienen distensión abdominal y anemia. Y la presencia de masa fecal palpable en el abdomen, ampolla rectal vacía, sugieren esta enfermedad. Se diagnostica por radiografía con enema de Vario, o sea, enema de colon veritado, ¿no?
encontrándose un segmento delgado ganglionar y otro dilatado proximal ganglionar, o sea, por delante del estrechamiento está el intestino dilatado. La biopsia rectal de la área estrecha se demuestra que hay ganglionosis. El tratamiento es quirúrgico con colostomía primero y luego remoción del segmento aganglionar. Acá vamos a ver en la radiografía, ¿no? Entonces aparece un área de estrechamiento y por delante de eso hay una gran distensión de las asas intestinales. Pero por detrás, que se llama, aparece estrechamiento y la ampolla rectal está vacía, no hay heces. Se da desde el nacimiento, ¿no? Puede provocar alteraciones en la talla, en el peso del paciente, puede provocar problemas obstructivos, enterocolitos necrotizantes también, ¿no? Después tenemos otras malformaciones del tracto digestivo que son bastante comunes, que son las malformaciones anorrectales. También se les denomina MAR. Y acá se denomina malformación anorrectal y ya no ano imperforado. Antes se les decía solo ano imperforado, pero hay más malformaciones, entonces por eso se dice que ahorita son malformaciones anorrectales, ¿no? Y afectan el recto, el colon, otros órganos vecinos como la médula espinal, la vejiga, la vagina, y puede aparecer otras malformaciones urgentes de diagnosticar y tratar, como son las cardiopatías, atresia esofágica, otras malformaciones asociadas. El intestino de origen endodérmico desciende en busca de la membrana cloacal y transcurre por un territorio mesodérmico donde se configura el sistema esfinteriano externo. Como en estos casos el recto se desvía o se detiene alejándose total o parcialmente del esfínter anorrectal, originaría diferentes tipos de MAR. La incidencia de MAR es de un caso por cada 4.500 o 5.000 recién nacidos vivos. En ambos sexos se encuentra atresia rectal, agenesia rectal, fístula ano-recto-perineal, estenosis ano-rectal, la membrana anal. Vamos a ver cómo es cada uno, ¿no? La atresia rectal, conocida también como tabique rectal transverso, afecta a ambos sexos, algo más frecuente en niñas de 6 a 8 meses, su incidencia es de 3.5% y se comporta con una buena musculatura sacronormal, muestra continuidad de sus estructuras a pesar del tabique con excelente pronóstico. La agenesia rectal no se forma segmento distal del recto, entonces afecta por igual a ambos sexos, incidencia de 5.3%, de pronóstico variable. La mayoría de los pacientes presentan evacuaciones voluntarias y continencia urinaria, pero cursan con escurrimiento fecal y constipación de grado, o sea, tienen encopresis, ¿no? Fístula, ano o recto perineal. El ano o el recto pueden comunicarse con la superficie perineal a través de un conducto de longitud variable que se aloja en el trayecto normal, determinando el pronóstico. Y esta se encuentra fuera del esfínter anal externo, ¿no? Entonces, estas fístulas perineales son bastante frecuentes. También, por ejemplo, hace un mes hemos tenido un caso de fístula solamente perineal. Entonces, la mamá me decía de que el niño tenía su recto, era un niño varón, ¿no? Y tenía sus testículos, su uretra, todo. Pero entre el rafe perineal, ¿no? Y ¿cómo se llama? La región anal, había un puntito negro, ¿no? Y que inicialmente de ahí salía heces. Entonces, cuando se hizo un estudio contrastado, se vio que era una fístula recto perineal. Estudios complementarios, radiografía simple tóraco-abdominal es útil para informar malformaciones en la columna, brinde imágenes de la silueta cardíaca, aire en la vejiga, sospecha de fístula, por ejemplo, recto vesical, permite verificar la distribución del aire también en el intestino. Después el evertograma, que se efectúa en pacientes sin mecolon en el pañal, ¿no? O sea, que en los que no eliminan mecolon, donde se está pensando en ano perforado. Se hace en una posición vertical invertida. La placa lateral se realiza con el niño
con las rodillas flexionadas, marcando un RAF en contraste para buscar la línea pubo-coxígea y la posición del fondo del saco rectal. Después tenemos la ecotomografía abdominal que se recomienda para los pacientes antes de operar en busca de dilatación de vía urinaria y masas abdominales. Y después tenemos también la uretrocistografía, que permite la observación de detalles de las fístulas recto-urinarias. Este estudio es necesario si el paciente está teniendo problemas de infección urinaria, ¿no? O tiene una ecografía patológica. El examen físico es la parte más importante a la hora del diagnóstico de estos pacientes. Así, en las formas altas nos encontramos con un periné plano, meconuria, o sea, heces en la orina, un sacro corto y mala contracción esfinteránea. La presencia de un escroto bífido en ocasiones se asocia a fístulas prostáticas. En las niñas, la posición de la apertura de la fístula es importante tanto para el diagnóstico como el pronóstico, pudiendo dividirse en vestibular, perineal, vaginal o cloacal, ¿no? Entonces, las formas bajas presentan una apertura de fístula a nivel perineal, un periné bien conformado y en ocasiones lo que se conoce como asa de cubo, que es un repliegue cutáneo en forma de asa localizado a nivel perineal. Entonces, en la clasificación anatómica de las malformaciones rectales, en el varón tenemos la fístula rectoperineal, fístula rectovulvar, uretral, la fístula rectoprostática uretral, fístula rectovesical, cuello vesical, y el ano imperforado sin fístula rectal y la atresia rectal. En las mujeres tenemos la fístula rectoperineal, la rectovestibular, el ano imperforado sin fístula, la cloaca persistente y la atresia rectal. Acá veamos una imagen interpretatoria de una malformación anorrectal. Acá A, que es esta, atresia anal baja, en la que se visualizan perlas de meconio, ¿listo?, en el rafe perineal, ¿no? Y B, la imagen ya de la corrección de la malformación tras una anorrectoplastía sagital posterior. Después tenemos el síndrome poliposo en los niños, ¿no? La presencia de pólipos en el recto es relativamente frecuente en la edad pediátrica. Generalmente se presenta en rectos sigmoides como pólipos únicos y se les conoce como pólipos juveniles. Cuando los pólipos son múltiples, enfrentamos la posibilidad de que se trate de una poliposis familiar. Entonces, la clasificación de los pólipos pueden ser neoplásicos, hiperplásicos, amartomas, inflamatorios y submucosos. Los neoplásicos pueden ser únicos, tipo adenoma, o múltiples, como la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Después tenemos la poliposis atenuada y asociada a MI. Y los hiperplásicos, pólipos hiperplásicos únicos, pueden ser hiperplásicos o síndrome de poliposis hiperplásica múltiple. Pues los amartomas, pólipo juvenil, si es único, múltiples, poliposis familiar juvenil, síndrome de Peutz-Jeghers, que tiene hiperpigmentación en los labios, neurofibromatosis, síndrome de Cowden, síndrome de Crohn, más frecuentes neurofibromatosis. Después los inflamatorios tenemos el pólipo inflamatorio, que si es único, pseudopólipo y el pólipo linfoide. En los múltiples tenemos la poliposis inflamatoria, la pseudopoliposis inflamatoria y la poliposis linfoide. En los submucosos tenemos en únicos lipomas, leiomiomas y hemangiomas, ¿no? Y en los múltiples tenemos la hiperplasia linfonodular. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en el Hospital Manuel Delgado, una niña de 7 años con poliposis múltiple, ¿no?, colónica, tenía en todo el colon transverso, ascendente, descendente, hasta el recto. Y tenía poliposis con displasia, ¿no?, leve. Así empezó a los 7 años, pero ya a los 9 años la displasia se hizo severa,
en el colon transverso, entonces se tuvo que hacer una hemicolectomía. Ese paciente también se le hizo estudios de genética molecular para ver si estaba asociado a cáncer de colon rectal y sí tenía un gen asociado. Entonces, cuando la displasia se hizo severa, se constituía en un riesgo de cáncer, entonces por eso se tuvo que ir a la operación. La paciente, por ejemplo, no podía crecer, tenía talla baja, tenía bajo peso, tenía estreñimiento constante, anemia, ¿no? Entonces esa era su sintomatología generalmente de la paciente. Cuando ya se le operó, la niña mejoró bastante, empezó a subir de peso, ¿no? De talla, mejoró la anemia, la constipación. Ahora veamos un pólipo juvenil. Se trata de pólipos unitarios en escaso número localizados en el recto, excepcionalmente o proximal a este. Característicamente estos pólipos son pediculados con un aspecto característico congestivo de fácil sangrado al contacto. Se presenta en edad pediátrica en 1 o 2% de niños sanos, se manifiestan por rectorragia y a veces prolapso rectal del pólipo. No presentan riesgo de malintención y una vez resecados raramente vuelven a crecer, no necesitan control endoscópico, ¿no? Entonces, el otro día hemos tenido un paciente que tenía un tipo de enfermedad de 1 año, de 3 años, que tenía un tipo de enfermedad de 1 año, con deposiciones, a veces de tipo de hematoquesia mezcladas con sangre y a veces también sangre por encima de las heces. Y no mejoraba, pensaron que tenía una diarrea, se le dio tratamiento antibiótico, pero persistía el sangrado. Entonces el paciente, por la edad, lo más frecuente es que se tratara de un pólipo rectal, ¿no? Entonces se preparó para una proctoscopía, ¿no? Y para hacer tratamiento quirúrgico. Poliposis familiar juvenil de origen genético y herencia autosómica dominante con incidencia menor de 1 en 100.000. El diagnóstico se define por presencia de más de 10 pólipos hamartosos en el colon. En 20% de mutación del gen SMAD4 del cromosoma 18q21.1. De estos casos, un 20% tienen mutación en el gen BMPRIA del cromosoma 10q y que se relaciona con la vía de la TGB beta y se manifiestan de los 4 a los 15 años de edad por rectorragia, anemia, con menor frecuencia por dolor abdominal y obstrucción intestinal. Esta poliposis presenta elevado riesgo de cáncer colorectal, que es lo que le decía, y que tiene su origen en el desarrollo de displasia a partir de los hematomas, como el caso del que le estaba contando. Este riesgo es de alrededor del 20%, siendo la edad promedio del cáncer a los 37 años de edad. Por esta razón, que no hay normas de seguimiento definidas de la conducta a seguir, lo más recomendable es que cuando ya hay displasia severa es mejor operar al paciente. Acá tenemos un pólipo juvenil en la colonoscopía, perdón. Después tenemos otra malformación que es la intussuscepción. Esto ocurre cuando un segmento del intestino se telescopa dentro del segmento distal. Ocurre entre los 6 y 18 meses y solo en el 10% se da después de los 3 años. La forma más frecuente es la ileocólica. Es la forma más frecuente, luego sigue la ileocecal y luego la colocólica. Los síntomas son dolor abdominal de tipo cólico, vómito, letargia, fiebre y heces en jalea de Rosella, ¿no? Al examen se encuentra una masa en el abdomen superior. Diagnóstico se hace con enema de bario y esto puede incluso ya reducir la intussuscepción en 75% de casos. Si hay shock peritonito y se tiene que ir a tratamiento quirúrgico. Y acá vemos la fístula que dije, la más frecuente es la ileocólica, le sigue la ileocecal y luego la colocólica en frecuencia. Este está normal y acá está el intestino dentro, el ilio se mete dentro del colon. Esta es la ileocecal, ¿no? Ilio en la región cecal. La colocólica, el mismo colon se mete dentro del colon y la ileocólica, ¿no?
Veamos ahora las duplicaciones digestivas, otra malformación. Es aquellas formaciones quísticas que se desarrollan cercanas al tubo digestivo, generalmente sin comunicación con él. Su epitelio es digestivo y secretorio, y su localización es variable, pudiendo aparecer en cualquier tramo del tubo digestivo. El diagnóstico es fortuito por su presentación asintomática, aunque cada vez es más frecuente el diagnóstico prenatal. Ocasionalmente se presentan con síntomas que son variados y dependen de la localización de la duplicación. Y puede ser dolor abdominal, disfagia, vólvulo intestinal, hemorragia digestiva, obstrucción intestinal. El diagnóstico se realiza mediante ecografía y resonancia magnética. Acá vemos una imagen intraoperatoria de duplicación intestinal a nivel yeyunal. Después tenemos otra patología que es la atresia intestinal. La atresia intestinal consiste en una ausencia de continuidad de la luz intestinal y que puede aparecer en cualquier punto del intestino delgado o grueso, y es una de las causas de obstrucción intestinal en el neonato. Se puede localizar en cualquier punto del intestino delgado o grueso, pero la localización yeyuno ileal es la más frecuente, es el intestino delgado. La etiopatogenia tiene varias teorías, aunque la más aceptada es la teoría del proceso isquémico intestinal que provoca una necrosis y cicatrización del intestino. Las atresias de ayuno o ileales suelen ser solitarias, aunque existen diferentes tipos. En ocasiones se presentan como poliatresias o como atresias tipo Apple-Pill, en las que se asocia un defecto del meso y un ilion corto. Aquellas que presentan formas complejas pueden presentar a mediano plazo un intestino corto debido a la ausencia de longitud intestinal y a las múltiples cirugías que requieren. Prenatalmente se puede sospechar por presentar una importante distensión de asas, presencia de polidráminos, ¿no? Retraso del crecimiento intrauterino. Se asocia con cierta frecuencia con prematuridad y bajo peso al nacimiento. Presentan importante distensión abdominal, con peristaltismo marcado, vómitos biliosos. Al principio pueden ser ocasionales, después ya se hacen continuos. El diagnóstico se realiza mediante una radiografía simple de abdomen, visualizándose una obstrucción intestinal con niveles hidroaéreos en las asas. Ocasionalmente presentan calcificaciones, imagen que nos puede orientar hacia una peritonitis meconial. Acá veamos una imagen quirúrgica de atresia intestinal, la tipo 1, ¿no? Tipo 1, ¿no? Es la A, tipo 1, y la B es una imagen quirúrgica de atresia intestinal de tipo Apple, ¿no? La C, que es la 3B. La tipo Apple es la 3B. Luego tenemos la C, que es un esquema que muestra la clasificación de las atresias intestinales. Esto en general todas las atresias. Después tenemos otras malformaciones ya del tracto digestivo superior, ¿no? Entonces hemos visto las malformaciones más frecuentes del tracto digestivo inferior y ahora vamos a ver las del tracto digestivo superior. Así tenemos la atresia esofágica, que es la falta de continuidad de un segmento del esófago por una longitud variable con o sin comunicación con la vía aérea. Puede haber atresia esofágica con fístula traqueosofágica o no, ¿no? En la embriología ocurre 1 en cada 3.000 a 5.000 nacidos vivos, pueden ser de cualquier sexo, se desarrolla por desviación del tabique traqueoesofágico en dirección posterior, falta de recanalización del esófago a la 8ª semana de gestación. En ocasiones la separación del tubo digestivo se lleva de manera incompleta. El esófago posterior no se separa totalmente de la tráquea, lo que da lugar a distintas fístulas traqueosofágicas. Atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal, después puede ser atresia esofágica pura o atresia esofágica sin fístula. Después tenemos la fístula traqueosofágica en H o fístula traqueosofágica eslava.
Y en la clasificación, los tipos de atresia esofágicas, uno, la forma más común de la anomalía, la abertura en el esófago suele medir de 1 a 2 centímetros y la fístula traqueoesofágica se une con mayor frecuencia a la tráquea. Y la tipo 2, menos frecuente, los niños no pueden deglutir. Como no existe fístula, no se observa aire en el aparato gastrointestinal. Los lactantes con esta normalidad suelen tener buen peso y rara vez presentan otras malformaciones. Estas fístulas se localizan en la porción superior de la tráquea y el esófago a nivel de la segunda vértebra torácica. Se diagnostica prenatalmente por polidramios. La mamá tiene polidramios, puede tener antecedente de aborto, parto prematuro, a la ecografía prenatal, ¿no? Al nacer, el niño presenta cialorrea, crisis de sofocación, distensión abdominal superior, polidramios, ¿no? Antecedente de polidramios. La atresia del esófago y fístula traqueoesofágica consiste en una falta de continuidad del esófago asociada no a fístula. Su patología ocurre en 1 en 3.000 recién nacidos vivos y se ha postulado diferentes clasificaciones y se divide en 5 tipos, siendo la más frecuente aquella que presenta bolsón ciego proximal y fístula traqueoesofágica distal. La atresia esofágica, por otro lado, puede parecer aislada, pero en ocasiones se acompaña de otras condiciones como la prematuridad y 2/3 de los casos presentan otras anomalías que bien pueden ser cromosómicas o relacionadas con alguna asociación. Y así la asociación más conocida es la asociación se llama de Bacter, por sus siglas, ¿no? B chica, vertebral, si hay compromiso de vértebras, A, hay trastornos anorrectales, puede ser ano imperforado con compromiso de vértebras, T, compromiso de traqueal, E, esofágico, R, compromiso renal y L, de miembros inferiores. Al nacimiento, los pacientes con atresia esofágica pueden presentar dificultad para tragar. Episodios de tosocianosis, ocasionalmente al intercambiar en el bolsón superior. Entonces, lo primero que hace la enfermera cuando atienden a un papá de un recién nacido, ¿no? Entonces es pasarle una sonda por el esófago. Entonces, a veces la sonda se da vueltas, ¿no? O no pasa, ¿no? Entonces, nosotros tomamos una placa y se ve que la sonda está doblada y no hay aire tampoco abajo, ¿no? En el estómago. Entonces, eso significa que puede haber un problema de una atresia esofágica. Y acá tenemos los tipos de atresia esofágica. La A es la anomalía más común, se da en el 86% de casos. La B es una atresia pura que se da en 8% de los casos. La C, esta es la de tipo long gap, ¿no? La C es una atresia, pero con fístula proximal y distal. Entonces tiene fístula acá, fístula proximal y distal. Solo se da en el 1% de casos. Después la atresia con fístula proximal sin fístula distal. Atresia con fístula proximal pero sin fístula distal. Esta también se da en 1% de casos y también puede ser de tipo long gap, ¿no? Y E es la fístula traqueoesofágica sin fístula abajo, ¿no? Después tenemos otra patología, que es otra malformación, que es la atresia y estenosis duodenal. La atresia o estenosis duodenal consiste en la obstrucción completa o parcial del duodeno, que puede ser debido a una atresia o la presencia de una membrana o un páncreas anular. El diagnóstico prenatal se realiza con más frecuencia y el signo clásico es la presencia de una imagen de doble burbuja
en la radiografía de abdominal al nacimiento. La clínica suele consistir en vómitos, biliosos, distensión epigástrica. El diagnóstico se realiza mediante una radiografía simple de abdomen y si hubiera paso de gas distal se debería pensar que es una estenosis duodenal. Veamos acá la imagen de doble burbuja, ¿no? Radiografía de tórax abdominal en la que se visualiza la imagen de doble burbuja. A la derecha se muestra un esquema de los diferentes tipos de atresia, ¿no? Duodenal. Acá tenemos la B, que es el páncreas anular, y está provocando una atresia del duodeno. Después la C, acá hay una atresia duodenal, ¿no? Completa, y la D es una atresia duodenal pero con membrana. Y finalmente vamos a un caso clínico, que es como vamos a tomar las preguntas en el examen. Paciente de un mes que ingresa por pobre ganancia de peso, vómitos y constipación desde el nacimiento. Al examen presenta distensión abdominal. Al tacto rectal se encuentra una ampolla rectal vacía y en su radiografía simple de abdomen tiene heces en el marco cólico. ¿Cuál sería su diagnóstico? Ano perforado, atresia rectal, enfermedad de Hirschsprung, constipación funcional, hipotiroidismo congénito. A ver, a María Fernanda, ¿qué dices? ¿Cuál sería la correcta? Sí, doctora, bueno, parece que sería enfermedad de Hirschsprung. Enfermedad de Hirschsprung, muy bien, porque lo que nos hace primero característico es la edad del paciente, ¿no? La enfermedad de Hirschsprung se da desde el nacimiento, el paciente tiene un mes, ¿no? Y ya tenía pobre ganancia de peso durante un mes, vómitos, constipación, entonces problema obstructivo. Y otra cosa importante es que su ampolla rectal está vacía, porque desde la zona donde está estrechado para abajo no hay pasaje de heces, entonces hay una ampolla rectal vacía. Entonces eso es característico de la enfermedad de Hirschsprung. Muy bien, veamos otro caso clínico. Este es un paciente de 1 año, portador de gastrostomía desde el nacimiento y que presenta cialorrea. Ha tenido bronconeumonías recurrentes con deformidad de la columna de tipo escoliosis, ¿no? Con palidez y bajo peso para la edad. ¿Cuál sería su diagnóstico? Atresia esofágica pura, atresia esofágica y fístula traqueosofágica, asociación Bacter, fístula traqueosofágica o reflujo gastroesofágico. A ver qué dices, Alejandra. ¿Cuál sería la correcta? Doctora, creo que es fístula traqueosofágica. Ya, pero acá hay una anomalía en la columna, ¿no? Que es la escoliosis. Entonces, ¿cuál de estas tiene anomalías de vértebras? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era? La asociación Bacter. Sí, esa, muy bien. Entonces, o sea, no solamente este paciente, mira, tenía cialorrea porque tenía un problema de una atresia esofágica, ¿no? Entonces, por eso el paciente ya no podía comer, entonces le habían hecho una gastrostomía, tenía una sonda directamente al estómago, porque no podía comer por su boca, tenía una atresia, incluso no podía pasar ni su saliva, entonces por eso tenía cialorrea constante. ¿Y qué pasaba? De que tenía fístula traqueosofágica, por eso tenía bronconeumonía recurrente, o sea, la saliva se metía al pulmón, ¿no? Y aparte de tener la atresia esofágica, después tener la fístula traqueosofágica,
tenía una anomalía de la columna, tipo de las vértebras, ¿no? Tipo escoliosis, ¿no? Entonces era una asociación bacteriana. Esta asociación bacteriana no es completa, o sea, no todos se pueden encontrar. Entonces se puede encontrar, como en este caso, ¿no? Una parte. Muy bien. Y eso sería todo. Si es que tuvieran hasta acá alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, damos por finalizada la actividad de la clase del día de hoy. Espero que ustedes recuerden por lo menos las figuras, ¿no? Y que yo les he puesto las diapositivas, esas imágenes, ¿no? Porque si ustedes recuerden la imagen, pueden hacer no, eh, las diferencias las imágenes son muy útiles para lo que es las malformaciones digestivas, tanto superiores como inferiores. Muy bien, entonces damos por terminado y gracias. Creo que esta es la última clase ya conmigo. Muy bien. Ha sido un gusto estar con ustedes y será la próxima. Gracias. Muy bien. Hasta luego. La próxima oportunidad. Hasta luego, doctora. Gracias.